Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Díaz y soy un biólogo del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. El día de hoy les voy a contar sobre un procedimiento de reproducción asistida denominado ICSI, por sus siglas en inglés de Intracytoplasmatic Sperm Injection, para nosotros inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Este es un procedimiento utilizado inicialmente para factores masculinos elevados, severos, tales como en los espermatozoides, movilidad disminuida o ausencia total de la movilidad, morfología alterada, poca concentración de espermatozoides, anticuerpos en espermatozoides. La técnica en qué consiste básicamente. Una vez el médico ha hecho la hiperestimulación ovárica, donde vamos a recuperar una determinada cantidad de óvulos a partir de un procedimiento de sedación profunda de la paciente y recuperamos los óvulos, aproximadamente de 3 a 4 horas después de haber recuperado estos óvulos, nosotros en el laboratorio, bajo unos equipos especiales y bajo condiciones de temperatura, de humedad y de presión del viento, del aire, vamos a realizar la inyección intracitoplasmática. ¿En qué consiste? Esto que estamos viendo aquí es el óvulo. Es un óvulo. Dentro de los óvulos tienen 3 estadios de madurez: inmaduro, intermedio y maduro. El óvulo que debe inyectarse en el laboratorio y que nos dará mejores resultados es el óvulo maduro. ¿Cómo sabemos que un óvulo está maduro? Lo sabemos porque tenemos aquí una estructura denominada cuerpo polar. Este cuerpo polar es nuestro indicador biológico que él está listo para ser inyectado y recibir, en este caso, aquí vemos un espacio muy pequeño, el espermatozoide con sus 23 cromosomas más los 23 cromosomas del óvulo. Este procedimiento debe llevar el cuerpo polar, que es esta estructura que vemos aquí, ya sea en la posición de las 12 o posición de las 6, para que no hagamos contacto con una estructura llamada uso meiótico que pueda afectarnos los resultados más adelante. Para que nos hagamos una idea de la proporción de tamaños que ocurre este proceso, esto es una pipeta ICSI, que es la que ha cargado previamente el espermatozoide escogido por alguno de nosotros los embriólogos. Se escoge ya sea por su movilidad, por su morfología. Básicamente esas son las dos variables que nosotros tenemos en cuenta para escoger el espermatozoide. Lo hemos cargado, lo tenemos aquí, y el tamaño aproximado de esta pipeta es de 7 micrómetros. Es decir, si cogemos 1 milímetro y lo dividimos en 1000 partes ese milímetro, 7 de esas partes es el tamaño que aproximadamente tiene esta pipeta. Esta pipeta que vemos aquí es una pipeta holding. Su tarea es sostener el espermatozoide. Entonces ella succiona y nos permite sostenerlo y poder así realizar la inyección. Esta pipeta aproximadamente, su abertura tiene un tamaño entre 60 y 90 micrómetros, es decir, de los 1000 espacios del milímetro, 60 corresponden al tamaño más o menos que ella tiene. Entonces, si lo hacemos, digamos que en términos prácticos de cómo es el tamaño de esto es más o menos 7 veces más delgado que un pelo, para que nos hagamos una idea. Por supuesto, esos insumos son únicos y van cambiando a medida que vamos cambiando con los pacientes. ¿Listo? Entonces, el óvulo, que más o menos tiene un tamaño entre 100 y 120 micrómetros, se pone en posición. Es importante que todos estén dentro del mismo plano. Esto obviamente ocurre microscópicamente mediante un sistema de joysticks. Uno lo va realizando, va entrando, toma un poco del ooplasma o citoplasma del óvulo hasta que realiza un brinco, es decir, él va acá y lo vamos a ver de un momento a otro. Podemos devolverlo para que sea un poco más claro. Devolver un poco más, por favor. Listo. Vamos entrando, tomamos un poco, aquí vemos el espermatozoide. Cuando él empieza a moverse más rápido es nuestro indicador de devolución y dejamos el espermatozoide dentro del óvulo.
¿Listo? Este es el proceso de ICSI. El ICSI actualmente no solo se utiliza para factor masculino, incluso hay un estudio donde 415 parejas se utilizaron para factores diferentes a factor masculino, es decir, fallos en fecundaciones in vitro anteriores, endometriosis u otros factores femeninos, y en estas 415 parejas se demostró estadísticamente significativo que mejoraba la tasa de fecundación hasta el bebé sano en casa. Entonces es una técnica que en Latinoamérica fue introducida en 1992 y que actualmente es muy utilizada, mayor que la técnica de la fertilización in vitro. ¿En qué difiere con la fertilización in vitro? En la fertilización in vitro el óvulo es rodeado o inseminado con una cantidad determinada de espermatozoides, esperando así que el mismo espermatozoide haga este proceso. Por eso es que este proceso inicialmente fue creado, el ICSI fue creado para factores masculinos severos, es decir, una falta de movilidad donde el espermatozoide no pudiera llegar hasta el óvulo o tuviéramos muy poca cantidad. También pueden ser biopsias de testículos por vasectomías, factores tuboperitoneales también. Entonces, todas estas indicaciones, cuando ya llegamos a un tratamiento de reproducción asistida y obviamente después de una serie de exámenes y diagnósticos se ha determinado que llegamos a este proceso, a este momento, pues una de las técnicas más utilizadas y con mejores resultados es este ICSI. Dentro de las mediciones, la ASEVIR, que es como la asociación española que nos determina, uno de los que puede determinarnos a nosotros cuáles son los porcentajes óptimos de fecundación, los medimos por porcentaje. Entonces tenemos óptimo, bueno y mínimos. Entonces dentro del óptimo lo que se exige es un 73% de fecundación. Para un óptimo un 62% y para un mínimo un 58%. Es decir, que incluso estando por estándar por debajo, más de la mitad de los óvulos debemos tenerlos fecundados. Es una técnica que ya lleva en Latinoamérica desde el 92, ya lleva bastantes años, entonces progresivamente ha ido mejorando y ha ido mejorando las tasas de fecundación hasta llegar al 85, incluso 90% de éxito. Este es uno de los procedimientos utilizados. ¿Qué hacemos después de nosotros haber inyectado el óvulo? Lo mandamos a la incubadora, donde más o menos entre 16 a 18 horas después de haber realizado este proceso de inyección, revisamos y evaluamos que haya habido una fecundación correcta. ¿Qué es una fecundación correcta? Que tanto el espermatozoide como el óvulo hayan liberado sus cromosomas y podamos observarlo. Después de aquí, día a día, vamos a hacer una revisión de estos óvulos para ver que estén dentro de un rango de tiempo de división y así decidir cuáles son los óvulos que serán transferidos a la paciente y cuáles serán congelados como un respaldo a una transferencia, ya sea buscando después más familia, más hijos, o si existe un fallo en la primera transferencia. No sé si existe alguna pregunta respecto al tratamiento. Vivi Vallejo nos pregunta: yo estoy operada, ¿eso sería posible? Me realicé un Pomeroy hace 2 años. Mi esposo es casi infértil. ¿Podríamos utilizar este medio? ¿Mi esposo es qué, perdón? Casi infértil. Ok, tocaría mirar cuál es el caso de tu esposo. Digamos que por el Pomeroy sí, una de las indicaciones es realizar el ICSI. Extraeríamos los óvulos y realizaríamos esta técnica. Nos tocaría mirar con tu esposo cuál es el caso, porque dentro de las patologías del hombre existe algo que es azospermia segregativa, es decir, que no hay producción de espermatozoides. ¿Listo? Entonces nos tocaría entrar a evaluar el caso. Incluso tenemos obviamente semen de espermatozoides de donantes anónimos, donde han pasado un proceso de selección. Si es el caso y no tenemos espermatozoides de tu pareja, pues podemos optar por esta opción. Bueno, esta es
una pequeña introducción sobre una de nuestras técnicas que utilizamos en laboratorio, una técnica muy común, una técnica con muy buenos resultados aquí en nuestra clínica. Y cualquier duda que tengan, por supuesto, después del video las estaremos solucionando también. Que tengan buena tarde.